Muy buenas tardes para todos. Hoy es 16 de septiembre, estamos a muy pocos días del Congreso Colombiano de Derecho Procesal, por lo tanto les reiteramos la invitación que ustedes acaban de escuchar. Estaremos más de 3.000 personas, así que ninguno de ustedes, los que están hoy conectados, puede no inscribirse. Por favor, inscríbanse a tiempo. Hoy tenemos un foro extraordinario, tenemos 4 grandes abogados invitados. Ellos son el doctor Carlos Eduardo Escobar Duque, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y abogado litigante y director de Semilleros, además en la ciudad de Cali, quien va a tratar el tema comentarios sobre la prueba pericial y testimonial en la virtualidad. Tenemos invitada también a la doctora Diana Carolina Flores Bayona, miembro del instituto y consultora legal en materia penal, quien va a ocuparse del tema el actuar constitucional del fiscal en el sistema penal acusatorio en Colombia. En tercer lugar, tenemos al doctor Jorge Jekyll Kovacs, socio de la firma Jekyll Montoya Abogados y también miembro del Instituto de Derecho Procesal, quien tratará el tema visitas de inspección en trámites administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y finalmente cerrará este panel la doctora Cristina Mejía, socia del Grupo de Práctica de Resolución de Conflictos de Baker y McKenzie, que es una importante firma de abogados del país, y quien tratará el tema procesos de insolvencia en cámaras de comercio. Les agradecemos a los 4 panelistas haber aceptado la invitación del Instituto de Derecho Procesal para compartir su conocimiento con nosotros, para intervenir en este panel. Les damos la bienvenida y le concedemos la palabra al doctor Carlos Eduardo Escobar Duque para que inicie su exposición. Doctor Carlos Eduardo, un saludo desde Bogotá y es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, doctor Ulises. Buenas tardes para usted. Un saludo y un agradecimiento especial por la invitación a estos espacios que han sido trascendentales en estos tiempos que estamos viviendo. Un saludo para el maestro Jairo Parra, a la doctora Magda, a la doctora Udip, al doctor Néstor Prieto y para mis compañeros de foro, para mis compañeros de plantel. Y por supuesto un saludo especial para los semilleros, deseándoles mucha suerte y mucha preparación para el concurso que este año el Congreso va a desarrollar sobre la inteligencia artificial y el proceso. Gracias por la condescendencia y permitirme exponer algunas ideas sobre la prueba pericial y testimonial en la virtualidad. Y para entrar en el tema del cual hablaré en el tiempo que se me ha asignado, quisiera inauguralmente exponer un caso práctico, un caso de la vida real que me ocurrió en el litigio reciente. Fue más o menos en noviembre, diciembre de 2019, antes de la pandemia y antes del decreto 806. Tenía programada una audiencia de instrucción y juzgamiento fuera de la ciudad de Cali, donde se iba a desarrollar dos pruebas testimoniales que estaban a cargo de la defensa que yo estaba asumiendo. Y eran las 2 pruebas, las únicas 2 pruebas aparte de las documentales y de la información de la declaración de las partes en su interrogatorio. Los 2 testigos, 3 días antes de la audiencia, me dijeron: doctor, no podemos desplazarnos hasta la ciudad donde se va a realizar nuestra intervención por temas laborales, pero sin embargo tenemos toda la disposición y toda la intención de poder participar en la audiencia, por lo que nosotros quedamos atentos a que usted por favor nos ayude a que podamos intervenir a través de un medio tecnológico. Por supuesto, yo realicé un memorial donde le solicité al juez que hiciera o realizara esta prueba a través de medios tecnológicos, de acuerdo con la regla
103 y el parágrafo primero de la regla 107 del Código General del Proceso, entre otras. El juez no me dio respuesta en ese momento, pero supuse yo que en la audiencia la iba a resolver. Yo viajé el día antes a la audiencia, llevé mi maletín donde llevaba mis cositas, mi ropita, pero también llevé un maletín con mucho entusiasmo y mucho positivismo, donde tenía el expediente, pero además tenía un computador adicional, un proyector pequeño, una grabadora y un parlante pequeño. El parlante me pareció muy pertinente porque cuando hay intervenciones a través de computador, el sonido de la sala, el ambiente y el sonido ambiente de la sala a veces no permite que se pueda escuchar bien lo que la intervención de las personas que lo hacen a través de computador, y sobre todo pensando en la segunda instancia para que quedara muy bien el registro. Entonces, se abrió la audiencia, el juez me preguntó por los testigos, le recordé mi memorial, él pidió al secretario el memorial, se tomó un par de minutos y me dijo, doctor, resulta que en esta sala no tenemos un computador para hacer la conexión. Tendríamos que ir a otra sala donde está el computador y donde podemos conectarnos por la cuenta de Skype, y resulta que esa sala tiene reservas de más de 6 meses en adelante. Lo siento, doctor. Yo le dije, señor juez, no se preocupe, yo le ayudo, por favor, ni más faltaba. Yo traje todos los elementos necesarios para que podamos recibir virtualmente la declaración de los dos testigos. Y antes que el juez me permitiera desenvainar todo mi arsenal tecnológico, me dijo en un tono más enérgico, no, doctor, sin esa sala y sin la cuenta de Skype que tenemos, no podemos practicar las pruebas como usted lo solicita, así que entonces cierro la etapa probatoria y sigamos con los alegatos. Lo siento, doctor. Por supuesto, en ese momento yo recordé las enseñanzas del profesor Octavio Tejero, del doctor Edgardo Villamil, a quienes admiro muchísimo, quienes en clase nos dicen, en audiencia hay que tener reacción y hay que estar atentos y reaccionar sin miedo y cogerse el pelo si es necesario, pero hay que reaccionar. Yo lo hice a través de los medios pues disponibles, sin embargo no hubo nada que hacer. Afortunadamente el proceso salió bien para nuestra defensa, pero yo quedé con ese sinsabor, quedé con esa congoja de no poder desahogar esas pruebas a través de medios tecnológicos, además de no saber qué iba a ocurrir en la segunda instancia. Finalmente, acogiéndome a la regla 327, después en segunda instancia solicité la práctica de las pruebas y pues para mi fortuna se pudo realizar y yo pude ir con más calma y placidez a esa audiencia y pues bueno, todo salió muy bien. Este ejemplo nos permite concluir muchas cosas. ¿Por qué la negativa en ese caso de hacer uso de las tecnologías para surtir una etapa del proceso? ¿Por qué no aprovechar las ayudas tecnológicas que en ese momento una de las partes ofreció en un deber de colaboración de parte? Tal vez con el Código General del Proceso, la presencialidad, si me permiten la expresión, en audiencia era la regla general, y ahora con el decreto 806 la regla general es la virtualidad en audiencia. Y para los testigos y peritos, hablando, por ejemplo, en procesos de responsabilidad médica, yo pienso que no hay personas más felices que ellos al saber que sus intervenciones ahora van a ser en la virtualidad. Porque ellos antes acudían a la audiencia, ya bien sea como perito o como testigo, al inicio de la audiencia estaban ahí afuera de la sala de audiencia y tenían que esperar largas horas para poder materializar su intervención en la audiencia, cuando ellos pues no están para que esperen tanto tiempo
en el Palacio de Justicia, esperar a que se les llame, o incluso decirles a las 5 de la tarde, doctores, nos vemos mañana, hoy no alcanzamos. Entonces ahora ellos se evitan ese traslado, están en sus consultorios, en sus clínicas donde deben estar, y al momento de la audiencia pueden iniciar, pueden conectarse a través de la virtualidad, y en el momento en que les toque intervenir, pues ya van a estar ahí totalmente disponibles. Este ejemplo que les di, pues ocurrió con una prueba testimonial, pero pudo perfectamente pasar con una prueba pericial. Hablemos de la prueba pericial en la virtualidad. ¿Cómo desarrollar la prueba pericial? No debería variar mucho respecto a la presencialidad, pero sí existen algunas situaciones particulares que se deben adecuar al momento de su intervención para ayudar a la agilidad, para ayudar a la virtualidad. Por ejemplo, en cuanto a la introducción o aportación de la prueba pericial. Si una de las partes pretende un perito en el proceso para validar su teoría del caso, como dice el doctor Marco Antonio, si lo quiere tráigalo. Entonces pensemos que una de las partes aportó un dictamen pericial. Lo primero y ya de entrada, por favor, si estamos aportando el dictamen pericial de parte, en la aportación no pidamos que el perito asista a audiencia, ni que tiene toda la disponibilidad para asistir a la audiencia en caso de ser requerido. No se trata de esconder la prueba o convertirla en unilateralidad y evitar la contradicción. No se trata de eso. Se trata de cargas o acciones de parte. Si yo como demandante o como demandado estoy entregando un dictamen pericial, pues mi carga y mi acción no será ejercer la contradicción. ¿Dicha acción le corresponde a quién? Pues a la parte contra la cual se aduzca el dictamen, si así lo considera. Si no solicitó la comparecencia del perito como forma de contradicción y para el juez fue clara la prueba, fue precisa, las conclusiones fueron allegadas en un lenguaje que fue entendible para todos, fue técnico, pero fue fácilmente digerible, y el juez no consideró convocarlo a la audiencia, pues ya la prueba queda ahí y hará parte del ejercicio de graduación y calificación del juez. Varias razones para que quien aporte el dictamen no pida o solicite su comparecencia. Uno, porque quedará en el ambiente que la parte que aportó el dictamen no quedó satisfecha con la prueba, porque una de las formas de contradicción del dictamen es solicitar la comparecencia del perito como lo dispone la regla 228. Dos, no le ayudemos a la contraparte. ¿Qué tal que aportemos nuestro dictamen y la contraparte no solicite su contradicción, no le interesó, no dijo nada, o incluso como forma de contradicción guardó silencio? No le ayudemos en ese sentido a la contraparte y ayudemos más bien al desarrollo ágil de la virtualidad y de estos medios tecnológicos. Ahora, si la contraparte decidió convocar al perito como forma de contradicción en ayuda tanto de la virtualidad como de la oralidad de los objetivos propios del proceso, por el tiempo y por la buena conexión a internet que exista, aprovechemos para hacer preguntas útiles y, si me aceptan la expresión, para sacudir, para agitar al perito. Sé de la molestia de los jueces, y con mucha razón, que en la contradicción se le pregunte al perito lo que ya dijo en la parte escrita de la prueba. Si vamos a hacer preguntas, debemos hacerlas con el objetivo de descalificarlo, de desacreditar las conclusiones a las que ha llegado. Si no sabe la respuesta, mejor no pregunte. Si no vamos a tener beneficios, no pregunte. Por supuesto que hay que hacer algunas preguntas de antesala y para generar algunas buenas sensaciones con el perito, pero sin duda debemos ser prácticos e indulgentes con la virtualidad. Para estructurar preguntas, no voy a hablar de eso, pero hay dos libros que me gustan mucho. El primero es el de las reglas de la erística de Schopenhauer, que sé que le gusta mucho al doctor Ulises, y El arte de la duda de Cario Figlio. Lo recomiendo para su lectura.
¿Cuál puede ser la metodología para la contradicción al perito o interrogatorio al testigo? Doctores, la clave es el método, la organización y la ayuda de nosotros los apoderados por el deber de colaboración de partes que nos impone el Código General del Proceso y que reitera el decreto 806. Yo sugiero lo siguiente, que el juez al momento de la intervención del perito, del testigo, al momento de las objeciones, explique y establezca las reglas claras de juego desde el principio. No debería, porque se entiende que todos debemos y sabemos comportarnos en audiencia, pero pues en la presencialidad hemos visto conato de desorden y en la virtualidad pues un desorden de este tipo sería catastrófico para el orden y el control de la audiencia. Entonces lo considero muy importante. Al inicio de la audiencia o antes, es importante que el juez tenga los números de contacto del perito o del testigo, pues puede ocurrir que la conexión de internet se pierda durante su intervención y sea necesario coordinar su reincorporación. En este punto, el decreto 806 permite tanto que el juez como las partes seamos creativos. ¿Para qué? Para garantizar el derecho de audiencia. Tercero, enviar con días de anticipación de la audiencia el archivo a las partes, el archivo que contiene el expediente a las partes. Muchos juzgados ya lo están haciendo y eso me alegra, me gusta muchísimo, porque uno cuando va a hacer los interrogatorios a veces requiere poner de presente algún folio del expediente y si ya se lo han compartido antes, ya tuvo la oportunidad de estudiarlo, de revisar dónde está el folio que necesita para hacer la pregunta e identificarlo e incluso exhibirlo durante la audiencia. Cuarto, si el perito tiene pensado exponer argumentos visuales o el testigo para explicar sus conclusiones y, por ejemplo, sus argumentos visuales están contenidos en una presentación en PowerPoint u otra herramienta tecnológica, o, por ejemplo, necesita explicar algún procedimiento y para eso se sirve de elementos físicos que tiene ahí a la mano en el lugar donde está conectado para la audiencia, yo sugiero que es importante que esos elementos, que son unos anexos a su intervención virtual y oral, sean agregados al expediente. ¿Cómo hacerlo? Pues hay muchas formas. Se pueden enviar al correo electrónico del juzgado, o por ejemplo se puede tomar pantallazos y enviarlos al correo electrónico del juzgado, o inclusive el mismo juzgado lo puede hacer. El mensaje que quiero transmitir es que debemos ser creativos para que la información que brota del perito, del testigo, quede en el expediente. Y el decreto 806 nos permite tener imaginación y lograr que esos anexos a la declaración se incorporen al expediente. Ahora, respecto a la prueba testimonial, el numeral 6 de la regla 221 establece que el testigo puede hacer dibujos, gráficas, representaciones para ilustrar su testimonio y que son agregados al expediente. ¿Cómo agregarlos? Al igual que hablamos anteriormente. Durante su intervención puede realizar el dibujo, compartirlo mediante correo electrónico, exhibirlo a la cámara, tomar un pantallazo. En fin, las opciones tecnológicas son muchas, pero el propósito es que esa información se conserve en el expediente. Frente a la práctica de pruebas extraprocesales y dentro de ellas las pruebas de común acuerdo, es una conducta que beneficiaría mucho el trámite del proceso sin duda, que puede aportarse con la demanda y se acomoda con la virtualidad, pero yo debo manifestar que no lo he visto en la práctica y como dicen por ahí, pues ver para creer. Normalmente
en los procesos hay muchas sensibilidades, muchas emociones y un entorno social de por medio que viven las partes y los apoderados y necesitan del juez para que los ayude a resolver sus conflictos y a coordinar las actuaciones dentro del proceso. Pero sin duda, si se logra materializar esta figura, sería muy importante para la virtualidad. Existe una figura que veo más posible o más cercana, que es la que nos ofrece la regla 262 del Código General del Proceso, sobre los documentos declarativos emanados por terceros, si se aportan al proceso y la parte contraria no solicita la ratificación, entra de esta forma y ya entran para la graduación y calificación del juez. Respecto a la espontaneidad del testigo o del perito, se ha criticado mucho que en la virtualidad, ayudada por el decreto 806, que se va a perder de esa espontaneidad. Que se les ayudará detrás de cámaras con carteles y pancartas para las respuestas, que los demás testigos escucharán lo que otro manifestó y se contaminará su espontaneidad. Se ha criticado que el juez o los abogados ya no podemos percibir si el perito o el testigo se puso rojo, se puso verde, si le dio la pálida con la pregunta, si movió la pierna, si la cruzó, si le titiló el ojo. Por favor, todo esto es irrelevante, porque lo que debemos valorar son las posibles contradicciones en las que incurra, las dudas que tenga, y ahí es donde nos tenemos que concentrar, porque yo no me imagino un abogado en sus alegaciones finales diciéndole al juez: señor juez, no le crea al perito o al testigo, porque cuando yo le pregunté, él cruzó la pierna y eso es importantísimo. Eso se puso nervioso, y si se puso nervioso es por algo, y por favor, señor juez, no le vaya a creer. Ese no es el comportamiento que se valora. Esto me recuerda cuando en audiencia se le pregunta al perito o al testigo: ¿cierto que usted se reunió con el abogado de la defensa y prepararon los temas? Sí, sí, cierto. Señor juez, no tengo más preguntas. Y ya con eso pretenden descalificar la prueba. Por supuesto que hay que reunirse con el testimonio, con el perito y preparar su intervención. Sería irresponsable de nosotros los abogados no hacerlo. ¿Cómo evitar estas situaciones? Y ya finalizando mi intervención. Que los testigos escucharán lo que otro manifestó y se contaminará su espontaneidad. Una difícil tarea, muy difícil evitar esta conducta que incluso la norma de las reglas del testimonio la ordenan. Lo que yo sugeriría e incluso solicitaría es que se haga un panel abierto de la cámara y del lugar de donde está ubicado el abogado, porque normalmente los testigos que hacen van a la oficina del abogado, se reúnen allí y desde allí es que van a hacer su intervención. Si son 3 testigos, por ejemplo, pues ¿cómo hacer para que los 2 que no van a intervenir no escuchen? Es muy difícil, pero lo que se puede hacer es solicitar un panel abierto de la cámara y pedirles en el lugar en donde esté, de buena fe: por favor retírese ustedes 2 y esperen que intervenga el testigo. Es una idea que se puede realizar, que yo ya la hemos puesto en práctica, pues digamos que puede resultar, pero es muy difícil. Bueno, estos son los comentarios que yo quería exponer, pues son algunas ideas, algunos pensamientos que sirven para la disertación en este tema tan importante. Pero en cumplimiento del tiempo que me he comprometido, pues ya se me ha agotado y entonces quiero ser respetuoso con él. Muchas gracias, doctor Ulises. Muchas gracias, Carlos Eduardo. Muy interesantes sus comentarios prácticos.
Por favor, quédese que al final, si hay tiempo, vamos a formular algunas preguntas que han enviado las personas que están conectadas. En segundo lugar, entonces le damos la palabra ahora a Diana Carolina Flores Bayona. Diana Carolina, gracias por estar aquí. Bienvenida a este foro virtual del Instituto y tiene usted la palabra por 20 minutos. Bueno, muy buenas noches para todos, para la audiencia en general. Mil gracias al doctor Ulises, mil gracias al doctor Jairo Parra Quijano, a la doctora Magda Quintero por esta invitación y a todos los oyentes el día de hoy en el foro. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Diana Flores. Yo soy abogada, egresada de la Universidad Libre de Cúcuta, también egresada del posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y con mi maestría en Administración Pública y actualmente terminando el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional. Mi línea de investigación siempre ha sido el tema del constitucional, pero por mi experiencia como fiscal de aproximadamente 13 años, pues lo he convertido en penal constitucional. De tal forma que el día de hoy les traigo, pues en estos breves 20 minutos, en este foro, el tema de el actuar constitucional del fiscal en el sistema penal acusatorio de Colombia. Entonces, para comenzar, quiero mostrarles este perrito persiguiéndose su cola y quiero compartirles que en principio yo tenía un título para esta diapositiva, pero por cuestiones del universo y de la vida, también dentro de mi rol está el ser mamá, y mi hija vio esta diapositiva y me hizo las siguientes 3 preguntas. Mami, ¿de quién es el perro? Mami, ¿el perro ya paró de perseguirse la cola? Mami, si sigue persiguiendo su cola, ¿no será por causa del encierro y el maltrato? Y yo la verdad quedé sorprendida y quise colocarlas en esta parte de la presentación porque la verdadera pregunta que yo tenía era la siguiente, y era esta, pero quité el perrito. ¿Qué ha pasado con el sistema penal acusatorio en Colombia? Entonces, si me devuelvo a las preguntas que generó mi hija de 8 años, Alicia, uno preguntaría, si ese perrito fuera el sistema, preguntamos, ¿de quién es? ¿Es nuestro? Ese perrito ya paró de perseguir la cola, está siguiéndose constantemente ante una problemática que no ha parado. Y si sigue persiguiendo su cola, ¿no sería por causa del encierro? ¿Será que hay mucho encierro? ¿O será que está siendo maltratado y no está siendo buen tratado, no está siendo aplicado correctamente? Entonces, estos 3 interrogantes de mi hija me causaron gran curiosidad y los quería compartir con ustedes para generalizar la pregunta y decirles qué ha pasado con el sistema penal acusatorio en Colombia. Bueno, pues desde que inició, se hicieron estudios sobre justicia adelantados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en la encuesta nacional de hogares, y se identificó que la principal razón para que la gente no confiara no acudiera al sistema judicial era porque no confiaba, porque consideraba pues que no funcionaba este sistema. Pero esa desconfianza se dio en el 2003, 2004 y no sabemos si ahora, o los coloco a reflexionar, todavía persiste. Avanza la historia y después de un tiempo, ¿qué ha pasado? Vemos acá en esta diapositiva una persona dentro del tiempo absolutamente atrapada. Y efectivamente, en el 2013 he conseguido uno de los párrafos del texto de Para que se acabe la vaina, Pa' que se acabe la vaina, porque así se llama, de William Ospina, donde describe al 2013 cómo se encontraba nuestro país. Y les pido el favor de que me oigan puntualmente lo que dice el profesor William Ospina. Desde hace medio siglo, Colombia vive uno de los conflictos políticos más dramáticos del hemisferio occidental, con cientos de miles de muertos, millones de víctimas y de refugiados internos, millones de migrantes de otros países y un creciente deterioro del orden institucional que se puede medir por la crisis de la justicia.
los niveles escandalosos de corrupción, el número de congresistas y gobernantes que pasan directamente del poder a la celda, los índices de pobreza y de miseria, la inseguridad, la delincuencia, el atraso de la infraestructura y la incapacidad de convertir la indudable riqueza del territorio en algo que beneficie a las mayorías y garantice la prosperidad general. En resumen, en el año 2013 describe William Ospina dos cosas de nuestro país. El creciente deterioro del orden institucional que se puede medir por la crisis de la justicia y la incapacidad de convertir la indudable riqueza del territorio en algo que beneficie ¿a quién? A las mayorías y garantice prosperidad general. Esa preocupación se siguió presentando. ¿Qué siguió ocurriendo? Pregunto yo acá. Siguió ocurriendo que la barquita que ven ustedes ahí se ha seguido hundiendo. Y en el 2015 se identificaron en estudios del Banco de Desarrollo de América Latina sobre criminalidad urbana y en la sentencia de la Corte Constitucional y otras T762 de 2015, índices elevados de violencia y criminalidad, altas tasas de homicidio e incremento de la población carcelaria. De 2015 hacia acá, especialmente y para este foro, tenemos esta gráfica entregada por el INPEC. En 2020 se da un hacinamiento carcelario y esta gráfica es de febrero de este año, en donde nos reportan de 2011 al 2019, cuando ustedes ven allí la tablita color naranja, es la capacidad total de los centros de reclusión y la azul es la de la población privada de la libertad. En ninguno de estos años estuvo al menos cerquita a la capacidad. Y en 2019, ustedes ven que tenemos 80.763 cupos disponibles, pero está con un hacinamiento de 124.105 personas privadas de la libertad. Parece que este cuadro nos da como una respuesta a cómo ha seguido esta problemática dentro del sistema. Entonces, la propuesta de la pequeña charla de hoy es abrir los ojos a la justicia. Sí, doctores, abrirle un pequeño rotito a esa venda para que la justicia, en este caso, mi invitación especialmente con los fiscales, para que tengan este rol constitucional. ¿Y en qué consiste esto? Voy a traer a acotación una frase de la película que la mayoría de nosotros espero haya visto y quienes no lo invito a hacerlo, 12 hombres en pugna. En esta película se decía por parte de uno de sus protagonistas, que era jurado, que se tenía que hablar. Este hombre mantiene su decisión de defender la inocencia de una persona que estaba siendo juzgada por homicidio, a pesar de que los otros 11 miembros del jurado lo presionaban a que por favor cambiara rápido su versión. Sin más preámbulo, yo sé que me voy a tomar un tiempo, pero creo que es necesario que veamos una partecita muy chiquita del video para que ustedes entiendan qué quiero decir con esto. Me voy a tomar 3 minuticos para esto. In today's shifting world, you know it's time to pivot, or you could be left behind. How would you like to be taught? Bien, señores, ante todo quiero decirles que pueden organizar esto como a ustedes les parezca, ya que yo no impondré ninguna regla. Si quieren, podemos discutirlo ahora y votarlo, aunque claro está, no es la única forma. También podemos votar sin más. Suele hacerse una votación previa. Sí, votemos y así podremos largarnos de aquí. Ajá. Entonces, todos sabemos que tenemos un caso de homicidio en primer grado, y si consideramos culpable al acusado, le enviaremos a la silla eléctrica. Es ineludible, según el juez.
Sí, lo sabemos. Expongamos nuestra opinión. Eso es lo justo. Bien, ¿hay alguien que no quiera votar? En cualquier caso, deben recordar que el resultado debe alcanzarse por unanimidad. Así es la ley. ¿Están todos listos? Los que le consideren culpable, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 han votado culpable. ¿Alguno vota inocente? 1. Muy bien. 11 culpables y 1 inocente. En fin, es un comienzo. Hay que fastidiarse. Siempre tiene que haber uno. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Tendremos que hablar. Siempre la misma historia. Así que inocente, ¿eh? No lo sé. Usted estaba en la sala y oyó lo mismo que nosotros. Está claro que el chico es un asesino peligroso. Tiene 18 años. Ya no es ningún crío. Le dio una puñalada a su padre en pleno pecho. En el juicio lo han probado de una docena de formas. ¿Quiere que se las enumere? No, Entonces, ¿qué quiere? solo que hablemos. ¿De qué tenemos que hablar? Hombre, pensamos que es culpable y nadie tiene dudas, excepto usted. Voy a preguntarle algo. ¿Cree en lo que dijo? No sé si lo creo o no, puede ser que no. ¿Y cómo puede votar inocente? Había 11 votos de culpable. No resulta fácil levantar la mano y enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. ¿Quién dice que sea fácil? Nadie. ¿Piensa que he votado deprisa? Estoy totalmente convencido. No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años. No pretendo hacerte cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si nos equivocamos? ¿Y si ahora este edificio se viene abajo? Es poco probable. Cierto. ¿Qué más da lo que tardemos? Imagine que son 5 minutos. ¿Y qué? Quizá una hora. Su partido no empieza hasta las 8. Bueno, pues con este pequeño video quiero ilustrar la idea de esta pequeña charla y es que siempre se tiene que hablar, porque como lo dijo este personaje, no es fácil enviar a un chico a la muerte sin hablarlo antes. Entonces, antes de comenzar, también quiero poner claro que todo fiscal pues es abogado y una de las frases de uno de los textos que nos ha gustado mucho al equipo de investigación académica que estamos trabajando y que también de pronto me acompañan acá, es ser abogado no es saber el derecho, sino conocer la vida. Y eso es muy importante, ¿sí? Lo dice este texto de El alma de la toga, el derecho positivo está en los libros, pero lo que la vida reclama no está escrito en ninguna parte. Entonces también hay que dejar un poco como la literalidad de la norma para poder abrir un poco más los ojos y mirar un poco el contexto. Ahora bien, en este foro mi invitación, como está ahí en la gráfica, es reflexionar sobre el actuar constitucional del fiscal en el sistema penal acusatorio. Y para ello los temas brevemente abordados serán el Estado social de derecho, las obligaciones constitucionales de la Fiscalía, sus obligaciones legales, la importancia en ese actuar constitucional de los principios de oportunidad y los preacuerdos y, por supuesto, la importancia de ese actuar como aporte en la política criminal. Esto, como les digo, muy brevemente. Entonces, así en rojo, como dice la diapositiva, como todos sabemos, Colombia pues es un Estado social de derecho, como lo dice nuestro artículo 1 de la Constitución de 1991. Y yo coloqué en rojo porque es como todos sabemos, pero no sabemos si como todos los que ejercemos la profesión de abogados lo estamos aplicando. Veamos entonces por qué. Porque con el Estado social de derecho en Colombia ya no se concibe que el individuo esté en función de aquel, sino que es el Estado el que debe servir a sus asociados. Y eso se tiene que tener muy claro. Frase del doctor Javier Tobo Rodríguez. Y como lo mostramos en la gráfica, es el Estado el que debe servir a sus asociados. Por lo tanto, los fiscales y demás funcionarios deben tener muy claro ello. Ahora,
esto es analizado desde 1992 en sentencias fundadoras como la C-479, donde se sostiene expresamente que la persona es el centro gravitacional del Estado social. Y esto es supremamente importante porque de esta sentencia hay unos puntos relevantes de esta decisión, que son 4, y los vamos a ver muy brevemente, frente a la consagración de un Estado social y de derecho. Estos 4 puntos que está marcando acá este señor son los siguientes. El primero de ellos es que hace parte de la esencia de su estructura, de modo que este Estado social corresponde a una definición ontológica del Estado. El segundo es que es una fórmula que recoge los avances del modelo de Estado de Derecho, pero ojo, hace énfasis en el interés común que se le exige a la actividad estatal y a las autoridades públicas, quienes deben asegurar las condiciones básicas de convivencia a los asociados, las cuales no son dádiva o merced que dispense el gobernante, sino verdadero derecho tutelado por la Carta Fundamental. El tercero es el modelo que protege y garantiza las prerrogativas fundamentales por cuanto ellos constituyen su pilar fundamental. Y el cuarto, que para mí es uno de los más importantes, es que es uno de los postulados nucleares del accionar estatal, es la eficacia, de conformidad con la cual uno de los fines esenciales del Estado es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Esta efectividad la dejo en fucsia o rosado, a diferencia de los otros palabras que estaban en verde, porque considero que es allí donde se materializa. Es hacer efectivos esos principios, derechos y deberes. Eso es lo que corresponde en un Estado social. Por lo tanto, el fiscal, dentro de sus obligaciones constitucionales para hacer efectivos esos principios, derechos y deberes, tiene regulado constitucionalmente en los artículos 249 al 251 de la Constitución. Y quiero resaltar del artículo 250 que dentro de sus actividades puede corresponderle a este fiscal con su actuar constitucional suspender, interrumpir el tema de la acción penal y aplicar el principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado. Ahora bien, también dentro de sus obligaciones legales nos encontramos con la parte preliminar de la Ley 906, donde están los principios rectores y las garantías procesales del artículo 1 al 27, en donde he destacado para esta pequeña charla el artículo de dignidad humana y el artículo 27, los moduladores de la actividad procesal, fundamentales en el desarrollo y efectividad del Estado social de derecho. En conclusión, las garantías procesales, según Luigi Ferrajoli, tenemos las sustanciales, principios de taxatividad, lesividad, estricta legalidad, materialidad y culpabilidad. Y las procesales, entre otras, contradicción, paridad entre acusación y defensa, separación entre juez y acusación, etcétera, las que aparecen allí en diapositiva. Todas ellas, doctores y doctoras, corresponden a la noción de un derecho penal mínimo, que intenta poner límites al poder punitivo del Estado, lo cual no va acorde con la gráfica que les mostré del 2020 en hacinamiento carcelario. Entonces, tenemos a un fiscal, así como tenemos a esta figurita con la lupa acá, solito, investigando y de pronto siendo un mostrico porque es el que acusa, el que captura, el que dispone de esta acción penal constantemente con cantidades y demás. Pero ese fiscal tiene que trabajar articuladamente con los otros entes estatales para poder llevar a cabo una política criminal efectiva acorde al Estado Social de Derecho y a la Constitución. Esta mesita que está acá con estas fichas propone que ese fiscal se integre a esa política criminal que debe ser unificada.
¿Con qué puede él participar? Entre otras cosas, con figuras que aportan a esa política criminal, entre otras el preacuerdo y el principio de oportunidad. Conocemos que los preacuerdos, entre otras definiciones como la de mi amigo y compañero miembro del Instituto Carlos Andrés Pérez, son definidos como relaciones de índole contractual entre la fiscalía y el acusado, en las que se establecen una serie de compromisos de este último tendientes ¿a qué, doctores? A la humanización de la actuación, prestigio de la justicia, eficacia procesal y propiciar la reparación de los perjuicios causados. Humanización de la actuación. Y el principio de oportunidad, según la resolución del 2016 de la Fiscalía, es la facultad que tiene la Fiscalía General de la Nación para renunciar al ejercicio de la acción penal. Por supuesto, practicando este principio de ponderación dentro de esta figura jurídica. Ahora, importante traer a cotación el concepto de política criminal que desde el año 2001 la Corte Constitucional ha venido trabajando, y es en la sentencia C646, donde dice que este es el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes del perjuicio social, con el fin de garantizar protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Y este concepto es importante porque la Corte desde el 2013 al 2015 ha dicho que las características de esta política criminal, desafortunadamente, es que es inestable, punitiva, populista, reactiva, sin fundamentación empírica, con tendencia al endurecimiento punitivo, poco reflexiva, inconsciente, volátil, subordinada a las políticas de seguridad. Y pues todas estas características que nos dice la Corte Constitucional han tratado de ser manejadas bajo los nuevos lineamientos de política criminal en el año 2018, resaltándose los siguientes 9 lineamientos que son: que la política criminal debe tener principios que permitan su aplicación eficiente, tratando de colorear ese espacio gris que trato de ilustrar en esta diapositiva. También coloreándolo con el lineamiento de que debe ser proporcional, debe ser coherente, debe ser previsiva, debe ser con evidencia empírica, coordinada, respetuosa de los derechos fundamentales, tener en cuenta el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, tener prevención y este último, que es mío, ajustado a la realidad. En ese sentido, algunas consideraciones sobre el actuar constitucional del fiscal de acuerdo a lo que hemos tratado es que dentro de la dinámica del proceso penal se vienen cometiendo ciertas fallas, como por ejemplo, hemos destacado dentro de la observación que hemos hecho, la irregular comunicación de los hechos jurídicamente relevantes a los indicados. Y esto no es menor, dado que ha generado afectaciones a un derecho fundamental del debido proceso. Y eso ha generado nulidades y constantes llamados de atención por la Corte Suprema de Justicia, toda vez que al parecer no se están ajustando a ese rol constitucional, cumpliendo las obligaciones del ente acusador constantemente, lo cual no indica que esto ha mejorado, pero debe seguir mejorando constantemente. Estas irregularidades no solo generan pérdidas patrimoniales del Estado, ¿sí?, que es lo que siempre vemos, pero también generan además víctimas privadas de justicia, verdad y reparación no oportuna, así como victimarios y responsables de conductas penales libres. Y también, por supuesto, causa zozobra en la sociedad. De tal forma, uno de los ejemplos de las consecuencias generadas es la reciente sentencia del Consejo de Estado de marzo del 2020, donde se declara responsable a la Fiscalía, por perjuicios ocasionados por una privación de la libertad. Es decir, una persona 4 meses dentro de esa gráfica que les mostré,
otorgada por el IMPEC, en donde se condenó a pagarle a esta persona 23.119.902 pesos por perjuicios materiales. Así las cosas, doctores, y para terminar mi charla, la propuesta en la reflexión de este actuar constitucional del fiscal es que el fiscal del sistema penal acusatorio con su actuar constitucional genera diálogo, mayores soluciones prácticas legalmente permitidas, como el principio de oportunidad y preacuerdos, siempre en búsqueda de una efectiva justicia. También que ese actuar de ese fiscal constitucional debe tener como base entender el modelo de Estado con el que ejerce su función. En este caso, el Estado social, resalto con fuerza, de derecho. Y ese actuar siempre debe estar encaminado a la efectivización de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, con lo cual terminaría realmente aportando a una política criminal coherente. No siendo más, doctores, muchas gracias por escucharme. Me excedí unos minutitos. Le pido excusas al doctor Ulises y al instituto y quedo pendiente de las preguntas. Muchas gracias. Muy amable, doctora Diana, por su exposición, muy clara, muy acorde con lo que usted nos había ofrecido en el título de la ponencia, así que muy amable. Continuamos ahora con este foro y le damos la palabra al doctor Jorge Jekyll Kovacs para que haga su exposición. Bienvenido, doctor Jekyll. Es un placer y un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Queremos escucharlo y le damos la palabra por 20 minutos. Gracias, doctor Ulises. Muchas gracias al instituto. Para mí es un gusto poder estar acá compartiendo algunas ideas con ustedes sobre un tema que ha dado importantes polémicas, que es bien debatido y en la que hay diferentes posiciones, muchas encontradas. El tema que propongo plantear algunos aspectos, algunas opiniones muy personales de este es las visitas de inspección que suele hacer, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, en los procesos por prácticas restrictivas de la competencia. Como todos ustedes saben, el tema de las prácticas restrictivas de la competencia y los diferentes procesos que se dan suelen ser muy llamativos, pero casi que por regla general empiezan con una visita o una inspección sorpresa que hace la Superintendencia de Industria y Comercio en las diferentes empresas. Si está investigando un cartel, normalmente llega a 5 o 6 competidores al mismo tiempo, sin ningún tipo de aviso, y allá adelanta unas pruebas que van a ser determinantes. Quiero mostrar, para quienes no los conozcan, un gráfico muy simple de cómo es el proceso de prácticas restrictivas. No sé si ya, creo que ya está, ya debería estar en la pantalla. Ok. Las normas básicas que regulan el trámite son, en primer lugar, la Ley 1340 en algunos puntos. El más importante es el Decreto 2153 del 92 en el artículo 52, que ha tenido sus modificaciones en el Decreto 19 del 2012. Y las facultades o la norma orgánica de la superintendencia, que es el Decreto 4886, que es el que determina qué funciones ejerce esa superintendencia. En términos generales, podría pensarse que el proceso tiene 3 fases importantes. 1, una averiguación preliminar. Si la superintendencia, y en este caso el delegado, encuentra que hay mérito para abrir una investigación, ordena su apertura mediante una resolución que se notifica personalmente a las partes para que presenten sus descargos y soliciten las pruebas. Sigue toda la práctica de las pruebas. Si posteriormente hay una audiencia de conclusiones, un informe motivado y unos alegatos escritos, y en ese punto pasa el expediente al Superintendente de Industria y Comercio
para que tome una decisión. Estas son las fases básicas que tiene el proceso. Sin embargo, y a lo que me voy a referir es a esta primera fase, antes de la apertura de investigación, porque en ese punto es donde la superintendencia toma la mayoría de las pruebas que va a usar y determina cuáles son los hechos. Normalmente, los procesos inician con una denuncia o con una delación. Y eso ha sido bien importante durante los últimos años. La herramienta con la que más se vale la superintendencia y que le ha dado éxito ha sido la delación. Y la delación en estos temas se presenta siempre porque alguna persona va y dice: estuve en un cartel o estuve en un acuerdo con mis competidores, hicimos esto, estas son las personas que participaron, estas son algunas pruebas que tengo. Y a raíz de esa delación, normalmente la superintendencia va y practica las inspecciones. ¿Por qué llamo la atención sobre este primer punto? Denuncia, delación o de oficio, lo cual rara vez sucede, siempre es porque algo está en el ambiente. Porque normalmente, y ha sucedido en los últimos casos, que la superintendencia o el delegado, en este caso el superintendente delegado para la protección de la competencia, dicta o emite un oficio ordenándole y pidiendo el apoyo al director o al jefe de la división de investigaciones para practicar una investigación en un sector determinado. Sin embargo, eso que debería estar al comienzo, normalmente está ya hacia el final. ¿Y qué importancia tiene eso? El artículo 4886 de 2011, el decreto 4886 de 2011 determina las funciones y faculta no solo a la delegatura de competencia, sino a todas las delegaturas, pero en este caso particularmente a la de competencia, para realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la información conducente con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, cuyo control le compete adoptar y las medidas que correspondan conforme a la ley. Esta es la norma básica con la que la Superintendencia de Industria y Comercio practica las diferentes visitas que adelanta a los investigados. Como ven, acá no hay ninguna indicación de cómo se deben practicar esas pruebas. Y eso lleva a varias preguntas. ¿Qué pruebas se pueden practicar? ¿Quién las practica? ¿Qué se debe informar a quienes se inspecciona? ¿Cómo se practica? ¿Se pueden tomar computadores? ¿Tomar toda la información que hay? ¿Se pueden interrogar a cualquier persona? ¿Qué se puede conocer o recaudar? ¿Qué pasa con documentos o información íntima? ¿O qué pasa con documentos donde hay secreto profesional? A esos puntos me voy a referir a algunos de esos puntos y espero poderme referir a la mayoría. Y quiero poner y que vean una credencial con la que normalmente se adelantan esas visitas. Simplemente dice: respetados señores, de conformidad con las facultades otorgadas a esta superintendencia, se ha comisionado a las personas que se relacionan a continuación para realizar visita administrativa en las instalaciones de la sociedad tal, con el objeto de recaudar información relacionada con la actividad económica que desarrolla la empresa. Se agradece prestar la colaboración necesaria para que cumplan su labor en los términos referidos.
Y acá la pregunta fundamental que surge es, muy bien, esa comunicación en la forma que está expuesta permite a quien está siendo inspeccionado ejercer su derecho de defensa, ejercer el derecho de contradicción, saber qué pruebas van a hacer, cómo se van a practicar o qué se va a practicar. En opinión de la Superintendencia de Industria y Comercio, y quiero también mostrar una resolución más o menos reciente, de finales del año pasado, la Superintendencia considera que sí. Y dice, frente a un cuestionamiento que se planteó, dice, si la credencial de visita provenía de la Delegatura para la Protección de la Competencia, es evidente que los funcionarios que adelantarían la visita iban en búsqueda de información del giro ordinario de los negocios. En otras palabras, la actuación adelantada por la Superintendencia en las visitas de inspección estuvo delimitada en cuanto al objeto y tema de las pruebas a recaudar en la medida en que se reducían a determinar el cumplimiento de las normas sobre protección de la libre competencia en ejercicio de su objeto social. Reitero la pregunta, ¿esto es suficiente para saber qué se va a inspeccionar o cuál es el objeto de la inspección? Pues bien, estas facultades realmente están referidas a una norma del Estatuto del Consumidor, pero son las mismas en competencia y en consumidor, fueron demandadas ante la Corte. Y la Corte determinó que efectivamente no existía o no existe una descripción de cómo se adelanta la prueba, pero que en subsidio de eso se debe atender lo que dispone el Código General del Proceso y el Código de Procedimiento Administrativo, que son normas supletorias para ese fin. La sentencia, que ha sido varias veces mencionada en diferentes foros, es la sentencia C-165 del 2019, que dice en su número 19 lo siguiente: asimismo, de una lectura literal de las disposiciones demandadas, las mismas no establecen de manera específica las reglas procesales aplicables al ejercicio de las facultades administrativas allí contenidas. De lo anterior se sigue que las disposiciones demandadas son entonces demasiado amplias en la medida en la que no realizan ciertas precisiones que garanticen plenamente el debido proceso. En consecuencia, como se explicará en detalle a continuación, para que las disposiciones demandadas constituyan una garantía a dicho derecho, debe precisarse que las competencias probatorias de las mencionadas superintendencias deben ejercerse a la luz de lo dispuesto en el CEPACA y en el Código General del Proceso. Las superintendencias únicamente pueden practicar pruebas y solicitar documentos que tengan una relación de conexidad con sus funciones y el objeto de la investigación. Vuelvo a mi pregunta. ¿Es suficiente con que se diga que el objeto es recaudar información relacionada con la actividad económica que desarrolla la empresa para que se precisen los elementos que permitan favorecer el debido proceso y el derecho de defensa, especialmente cuando la propia Corte refiere a las normas probatorias del CEPACA y del Código General del Proceso? Y llevo unos ejemplos. En estas visitas se pueden practicar testimonios. Como está en una fase de averiguación preliminar y aún no se han formulado cargos y no se ha vinculado formalmente a un investigado, cualquier persona que participe se reputa, según la superintendencia, un tercero.
se debe practicar entonces esa declaración o ese testimonio o esa versión conforme a las normas del Código General del Proceso? En mi opinión, sí. Y sí, porque no puede ser, como también lo ha sostenido la superintendencia, que la fase de averiguación preliminar sea una fase completamente informal. No, está referida a las normas del Código General que regulan las pruebas. Y en esa medida es importante conocer la pertinencia, la utilidad y la conducencia, por ejemplo, del testimonio que se está tomando. Ahora, no conozco un solo proceso de prácticas restrictivas de la competencia en que la superintendencia llegue a una empresa sin saber qué está buscando, sin que tenga ya una hipótesis y un tema sobre el cual está indagando, sin que lleguen con un cuestionario ya armado con los nombres de las personas que quiere interrogar y que las interrogue. ¿Cuál es el nivel de igualdad de armas que puede haber ahí? ¿Por qué no decirle a tal persona, especialmente si esa persona puede llegar a ser investigada después? ¿Qué es lo que se está investigando? Y aquí también llamo la atención. La superintendencia practica la prueba y cuando toma las declaraciones, obviamente toma un juramento de no faltar a la verdad con las consecuencias penales que acarrea. Y advierte a quienes están siendo interrogados o a quienes se les está tomando la declaración que tienen derecho a no autoincriminarse. Mi pregunta es, ¿cómo puede una persona saber si una respuesta lo incrimina si no sabe qué se está investigando o a qué conduce una pregunta? ¿Es suficiente con decir, usted debería saber porque aquí vinieron de la superintendencia y se le dijo que era la Delegatura de Protección de la Competencia, para que esa persona, dentro de la actividad muy vasta que puede tener una empresa, pueda saber si algo lo incrimina o no lo incrimina? Y hay un punto adicional. Y es que dentro de las normas de libre competencia, una de las conductas que puede ser sancionada es la obstrucción a las investigaciones. ¿Puede considerarse obstructivo no contestar? Y aquí hay un agravante, y es que la multa, por ejemplo, para una sociedad, es de hasta 100.000 salarios mínimos. Es exactamente la multa, la misma sanción que puede imponerse a un cartel. Entonces, es claro, y así lo dijo la Corte, que lo que se está practicando no es un allanamiento y que la persona podría no dejar, la empresa podría no recibir a la superintendencia y no dejarla entrar. Pero es real que no dejarla entrar es un derecho, o es una posibilidad, cuando la multa, y ya se han dado casos, es considerar esa conducta obstructiva y simplemente en un proceso muy breve imponer una sanción que puede ser hasta de 100.000 salarios mínimos, para las personas naturales hasta de 2.000. Es real que eso es un derecho y una posibilidad.
pensaría que no. ¿Qué más puede hacer la superintendencia en esas inspecciones? La superintendencia puede tomar copias de computadores y de todos los documentos que haya. ¿Hay limitación? La Corte dijo que no. La Corte dijo no requiere una orden judicial, no requiere, pueden ser documentos privados, puede ser cualquier documento. Sin embargo, vuelvo nuevamente al punto anterior. Cualquier documento, ¿qué pasa con, por ejemplo, los conceptos que dan los abogados? ¿Qué pasa con lo que estaría cobijado con secreto profesional? ¿Puede la superintendencia copiarlo? La respuesta que se ha dado en muchas ocasiones es, por parte de la superintendencia, es, sí puedo y puedo verlo, y si no es, si está cobijado con secreto profesional, pues lo borro. Mi pregunta es, ¿el secreto se infringe con solo conocerlo o se infringe con no usarlo? En mi opinión, si es secreto y lo conoce, ya con ese solo hecho se podría estar infringiendo el secreto profesional. Y hay otro punto de la sentencia que también me gustaría compartir con ustedes con la sentencia de la Corte Constitucional. Es el párrafo 34, la sección 34 de esa sentencia. La Corte dice: las facultades probatorias de la SIC se encuentran delimitadas en cuanto al objeto y tema de la prueba, en la medida en que la SIC solo podrá solicitar información que guarde una relación de conexidad con el ejercicio de sus funciones y específicamente con los hechos investigados. Frente a este punto, la superintendencia ha dicho lo siguiente: si bien las facultades probatorias de esta superintendencia se encuentran delimitadas en cuanto a sujeto y tema de la prueba, esta entidad no está en la obligación de informar exhaustivamente el objeto de la visita indicando con precisión la conducta que se investiga, puesto que, 1, el artículo 13 de la Ley 155 de 1959 reza que las actuaciones desarrolladas en la etapa preliminar son de carácter reservado. Y 2, en la etapa preliminar o de averiguación preliminar no existe una imputación concreta, solo existe una mera hipótesis de investigación. Frente a esto, pensaría que hay una prevalencia de la Constitución sobre el artículo 13 de la Ley 155 del 59, por una parte, y que si bien es reservada la investigación, es reservada para el público, pero no para quienes están siendo inspeccionados, o para quienes resultan investigados, o para quienes pueden resultar investigados. Estas personas en todo momento tienen derecho a saber si pueden o no llegar a ser investigadas, y tienen también el derecho a saber de qué se les podría estar acusando, cómo puede confirmarse o establecerse la pertinencia, la conducencia, la utilidad de una declaración o de los documentos que están en un computador, si la superintendencia considera o lo mantiene en reserva. ¿Para quién está siendo investigado? Y lo segundo es, existe una mera hipótesis de investigación cuando ya hay todo un cuestionario armado, cuando ya ha habido una delación, cuando ya
se conoce a quienes se quiere interrogar. Estos puntos son debatidos. Naturalmente, hay posiciones completamente opuestas a la que estoy expresando. Naturalmente, la superintendencia considera que en estos puntos no hay conflicto. De cuando se dictó la sentencia C-165 del 2019 a la fecha, no han habido muchas decisiones en las que esos puntos hayan sido cuestionados de esa forma. Sí ha habido por parte del Tribunal de Cundinamarca algunos pronunciamientos encontrados sobre los límites. Creo que la sentencia ya deja claro que se pueden practicar estas visitas, que no tienen que tener una orden judicial, eso es absolutamente claro, que no se requiere, que se pueden ver documentos privados. Eso también lo deja claro la sentencia. Pero ¿hasta dónde no se debe informar cuál es el objeto de la prueba? Y es suficiente decir para que la visita es para verificar la actividad económica de la empresa. Personalmente creo, y no conozco precedentes en el país, pero sí hay precedentes, y es la práctica en regulaciones como la europea o en Estados Unidos, que las expediciones de pesca no están permitidas, que las expediciones de pesca infringen derechos constitucionales y derechos fundamentales que de hecho forman parte del bloque de constitucionalidad. El derecho de defensa, la posibilidad de tener siempre conocimiento de si se está siendo investigado o no, son derechos que deberían primar. Muchas gracias al instituto, muchas gracias a todos y estoy atento si hay preguntas en un tema que es bien polémico y seguirá siendo bien polémico. De acuerdo, es un tema muy interesante, doctor Jorge, que usted acaba de tocar, así que tenemos ya algunas preguntas que le formularía al final, después de escuchar a la doctora Cristina Mejía, quien va a cerrar el panel y a quien le damos también la bienvenida y le concedemos la palabra por 20 minutos. Doctora Cristina, bienvenida. Muchas gracias, doctor Ulises. Muchas gracias al instituto por la invitación. Es un honor para mí estar acá y sin más preámbulo voy a compartirles una presentación que prometo que es corta para nuestra audiencia. El tema del que voy a conversar con la audiencia hoy es un tema muy relevante en el contexto que estamos viviendo, en el contexto económico, y se trata del procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. Y quiero contarles un poco cuál es el contexto y por qué surge este procedimiento que es muy innovador y que es una alternativa muy buena para empresas que estén en dificultades actualmente. El contexto de este procedimiento es claramente la crisis económica generada por el COVID, unos indicadores de crecimiento negativos, de crecimiento económico negativos a nivel mundial, y es que el Fondo Monetario Internacional ha proyectado que el crecimiento del PIB a nivel mundial para 2020 se contraerá, o sea, será negativo en 4.9%. El Banco Mundial ha dicho que las proyecciones de crecimiento de América Latina para el 2020 indican que la región se contraerá incluso más en 7,2%, y esto es una recesión muy profunda, más profunda que la crisis financiera del 2008. En este contexto, las supersociedades, cuando emite el decreto 560, dice, digamos que elabora un informe muy detallado que se cita por el gobierno nacional en ese decreto 560, y en el que se dice que la Superintendencia de Sociedades anticipa que el inventario total de procesos de insolvencia crecerá hasta llegar a una cifra entre 4.280 y 5.376 procesos.
y se explica en ese decreto que expide el gobierno en abril que el estatuto concursal que está en la ley 1116 pues está diseñado para tiempos normales y en consecuencia no es suficiente para contener el impacto sorpresivo y profundo que ha sufrido la economía. En el decreto también se dice, mire, una duración promedio de un proceso de reorganización bajo el estatuto concursal normal que tenemos hoy en día es más o menos de 20 meses. Y esa duración, pues no es una duración que pueda ser, pues que pueda contener los efectos económicos que están sufriendo las empresas y necesitamos procedimientos ágiles. Y también necesitamos alivianar la carga de la superintendencia. Entonces, en ese contexto, el gobierno nacional en abril emite el decreto 560, que crea mecanismos extraordinarios para el salvamento de las empresas y crea dos mecanismos principales. El procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio, del que vamos a hablar hoy, y un procedimiento que se llama la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Después se emite el decreto 842, también el gobierno nacional en el contexto de la emergencia económica y sanitaria, y en el que se reglamenta el decreto 560. Luego, en junio, se expide el reglamento único que deben aplicar todas las cámaras de comercio para este procedimiento de recuperación empresarial, que establece las reglas del procedimiento, que se las voy a explicar muy brevemente en esta exposición, y pues hace parte también del marco legal la ley 1116 porque aplica para lo no regulado en lo anterior, en el decreto 560, en el decreto 842 y en el reglamento único. ¿Qué es un proceso de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio? Es un procedimiento extrajudicial que permite a los deudores la celebración de un acuerdo con sus acreedores para normalizar sus obligaciones y continuar con el giro ordinario de sus negocios. El ámbito de aplicación de este procedimiento es un ámbito muy amplio, mucho más amplio que el de la ley 1116, y por eso también es tan atractivo, porque incluye a las personas naturales comerciantes, a las personas jurídicas excluidas y no excluidas del régimen de insolvencia de la ley 1116, las sucursales de sociedades extranjeras, y a los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales. Ahora, esto siempre y cuando no estén sujetos de manera obligatoria a un régimen especial o no tenga un régimen de recuperación específico y también sin perjuicio de las medidas administrativas o de toma de posesión o intervención para administrar. ¿Cuál es la vigencia? Por ahora, de 2 años. Digamos, se creó este procedimiento de recuperación empresarial para estos 2 años que se prevén de mucha, de intensidad en la crisis económica. ¿Cuánto dura este procedimiento o cuánto puede durar? ¿Cuál es su duración máxima? 3 años contados a partir de la comunicación del inicio. Y ya vamos a ver 3 meses, perdón, y ya vamos a ver qué pasa cuando, digamos, transcurren esos 3 meses y no se llega a un acuerdo. Pero el deudor tiene 3 meses para llevar a cabo este procedimiento, solo 3 meses. Entonces es un procedimiento muy ágil, muy expedito. Este procedimiento cuenta con una figura absolutamente obligatoria y central, y es el mediador, que es un experto en recuperación empresarial y en métodos alternativos de resolución de conflictos. Y este mediador está facultado para examinar la información contable y financiera de la empresa, verificar la calificación y graduación de los créditos y determinación de derechos de voto, y la propuesta de acuerdo de pago presentada por el deudor, y queda legalmente investido de la función de dar fe pública acerca del acuerdo celebrado y de quienes lo suscribieron. Yo, oyendo al doctor Gustavo Prediadita de la Cámara de Comercio de Bogotá contar un poco acerca de este procedimiento, pues él comentaba que ya hoy en día hay 50 mediadores absolutamente capacitados para llevar a cabo estos procedimientos. La Cámara de Comercio de Bogotá y, por ejemplo, también la Cámara de Comercio de Medellín y otras cámaras del país han hecho una labor muy detallada y realmente
de resaltar en la divulgación de este procedimiento, han capacitado a sus funcionarios, han presentado unas guías muy completas en sus páginas web para llevar a cabo este procedimiento, en la que incluso presentan en esas guías todos los anexos y los formatos que se deben presentar. Entonces, es un procedimiento novedoso, pero las cámaras de comercio realmente se han encargado de ya contar con mediadores especializados en apoyar a los deudores en este procedimiento y en realizar unas guías muy detalladas con los formatos de los documentos que hay que presentar. Entonces, realmente es una herramienta que está ahí, que está a la mano. ¿Cuáles son los principales efectos? Y esto es clave en esta coyuntura económica que estamos viviendo. Suspende los procesos de ejecución que tiene el deudor. También suspende los procesos de cobro coactivo, suspende los procesos de restitución de tenencia y ejecución de garantías. En estos no procede el levantamiento de las medidas cautelares. Y digamos que ya les voy a explicar un poco esta parte que también es muy novedosa en el régimen de insolvencia colombiano, y hay un tema de la validación judicial. Una vez se tiene el acuerdo, existe la posibilidad de validarlo judicialmente, y esa validación va a tener por objeto extender los efectos del acuerdo celebrado y decidir acerca de las objeciones y observaciones de los acreedores que votaron negativamente o se abstuvieron de participar en la mediación. Entonces, si el deudor, y ya les voy a explicar esto, digamos, de cara a las fases del procedimiento, pero les adelanto que si el deudor cita a sus acreedores y los acreedores resulta que no van, igual puede llegar a un acuerdo y después someter ese acuerdo a una validación judicial en la que ese acuerdo, los efectos de ese acuerdo se extienden a esos acreedores que no fueron o que, por ejemplo, votaron en contra. Este procedimiento de recuperación empresarial se adelanta exclusivamente ante las cámaras de comercio con el reglamento único que ya se aprobó por la Superintendencia de Sociedades, y es un procedimiento absolutamente virtual, así está diseñado. ¿Cómo se inicia? Se inicia con la manifestación del deudor de encontrarse en alguno de los supuestos de insolvencia previstos en el artículo 9 de la ley 1116, y es la cesación de pago por más de 90 días de 2 o más obligaciones o a 2 o más deudores, tener 2 o más demandas de ejecución por 2 o más deudores y una incapacidad de pago inminente. Eso es solo para las personas jurídicas. Y hay otra serie de requisitos que les incluyo y que los voy a listar rápidamente porque no vale la pena que en el corto tiempo que tenemos nos detengamos mucho, pero básicamente tiene que presentar, digamos, que tiene que estar en una situación en la que el valor acumulado de sus obligaciones represente 10% o más del pasivo, tiene que presentar una manifestación de hallarse afectado por las causas que motivaron la declaratoria del estado de emergencia, debe indicar de manera precisa los acreedores a quienes se pretende incorporar en el procedimiento de recuperación empresarial, porque el empresario deudor puede señalar si desea vincular al proceso de mediación a todos los acreedores o solo a algunos. Tiene que tener una propuesta de acuerdo de recuperación con todos sus acreedores, tiene que haber un proyecto de calificación y graduación de créditos, tiene que presentar un juego completo de los estados financieros suscritos por el contador o el revisor fiscal según sea el caso, un estado de inventario de los activos y pasivos debidamente certificado por el representante legal y el contador público o revisor fiscal según sea el caso, una memoria explicativa de las causas que llevaron al deudor a la situación de insolvencia, un plan de negocios, de reorganización, de cómo se va a reorganizar, cómo plantea pagar sus deudas y cómo plantea salir de esa situación de insolvencia, y un informe sobre los procesos de ejecución, de cobro coactivo, de restitución de tenencia y ejecución de garantías que cursen en su contra. Y entonces se inicia con esa solicitud ante las cámaras de comercio y está diseñado para ser completamente virtual. Esta es un poco una gráfica de lo que les expliqué anteriormente, y esta gráfica está tomada de la guía que ha preparado la Cámara de Comercio de Bogotá, que nuevamente le hago mucha propaganda porque me pareció impresionante el trabajo que han hecho para explicar digamos, a los usuarios y a los empresarios este procedimiento de recuperación empresarial.
¿Cuál es el rol de la Cámara de Comercio? La Cámara pues rechaza las solicitudes pues cuando el deudor no pague la tarifa, y son tarifas bastante asequibles al público, y devuelve los documentos respectivos al deudor. Designa dentro de los 2 días hábiles siguientes al pago del deudor el mediador, que es una persona idónea, y designa a un principal y a un suplente para la atención de la solicitud. Comunica al mediador su designación y entrega los documentos. Inicia procedimientos disciplinarios en contra de operadores cuando haya lugar a ello, y decide sobre las recusaciones o impedimentos de los mediadores. Y eso lo hace el director del centro de conciliación o el funcionario que estime competente el centro. El procedimiento de recuperación empresarial tiene, digamos, 2 fases principales, o tal vez 3, una fase de mediación, una fase de suscripción del acuerdo y una fase de validación. En la fase de mediación, ¿qué sucede? El mediador examina la información contable y puede requerir información adicional. El mediador le puede pedir al deudor aclaraciones pues, que considere razonables de cara a los documentos que presentó, a las explicaciones que presentó, por ejemplo, al plan de negocios que presentó. Y el mediador apoya al deudor para elaborar los ajustes a la calificación de créditos, a la determinación de los derechos de voto y las condiciones y los términos del acuerdo. En esa fase de mediación, y esto es una cosa muy importante e innovadora, puede incorporarse una oferta de pacto arbitral para resolver las objeciones, observaciones o controversias a través del arbitraje. Y el mediador puede reunirse cuantas veces sea necesario para que las partes arreglen amistosamente sus diferencias. ¿Qué son las objeciones? Las objeciones se presentan sobre la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones y votos de los acreedores. Entonces, si en ese proyecto de graduación y calificación de créditos, el deudor dijo que a un acreedor específico le debía 100, pero en realidad le debe 200, y calificó su crédito en una categoría diferente porque, por ejemplo, no lo tuvo como proveedor estratégico, y en razón a la cuantía equivocada que estimó el deudor, no determinó el porcentaje de votos correcto, el acreedor puede presentar unas objeciones. Y las observaciones y controversias ya recaen sobre la legalidad de la propuesta del acuerdo de recuperación empresarial y el pago de la obligación. Pues entonces, por ejemplo, puede presentar una observación en relación con que el deudor no está sujeto o no puede presentar este procedimiento de recuperación empresarial. O que no se citaron a todos los acreedores de la categoría de acreedores con las que el deudor decidió iniciar este procedimiento de recuperación empresarial. Una vez, digamos, se supera esa fase de mediación, viene la suscripción del acuerdo. Y el acuerdo de recuperación empresarial se caracteriza porque, 1, no se impone por mayorías. Es obligatorio para las partes que lo suscriben, pero se puede someter al proceso de validación judicial expedita para que sus efectos se extiendan a los acreedores ausentes o disidentes. Si no lo someto a ese proceso de validación judicial, pues solo será obligatorio para quienes lo suscribieron. El acuerdo celebrado con una o varias categorías deberá ser aprobado por cada categoría, por la mayoría simple, la cual se entiende como la mayoría de votos de la categoría correspondiente sin contar con los votos de acreedores internos y vinculados. Y cuando el acuerdo sea celebrado con todas las categorías de los acreedores, se aplicarán las reglas previstas en el artículo 31, que son las reglas de la ley 1116, que son las reglas especiales de mayorías. ¿Cómo es la fase de validación? Acuérdense que, como vimos en la fase pasada, el procedimiento de recuperación empresarial, los efectos del acuerdo solo le son aplicables a aquellos acreedores que lo suscribieron. Es un trámite voluntario que no se impone por mayorías.
pero los efectos del acuerdo serán aplicables a los acreedores disidentes y ausentes cuando así lo decida el juez del concurso en un proceso de validación judicial expedito, que es un trámite posterior y diferente al procedimiento de recuperación empresarial. ¿Quién es el juez competente? ¿La Superintendencia de Sociedades o el juez civil del circuito cuando se trate de un deudor excluido del régimen de insolvencia contemplado en el artículo 3 de la Ley 1116? O el árbitro cuando en el proyecto de acuerdo se incluye una oferta de pacto arbitral. Entonces, si el deudor y los acreedores incorporan el pacto arbitral durante el procedimiento de recuperación empresarial, pueden extender los efectos del acuerdo a acreedores que lo votaron negativamente o no participaron en el procedimiento, porque hay una aceptación tácita de ese pacto arbitral incluido en el acuerdo. Y entonces será un árbitro el que decida, digamos, el que decida la validación judicial. ¿Cuándo termina el procedimiento y cesan las funciones del mediador? Cuando hay un acuerdo y se inscribe en el registro mercantil y se informa a Confecámaras. Y cuando hay un fracaso, pero ese fracaso también debe inscribirse. Entonces, ¿cuándo fracasa este procedimiento? Cuando vencido el término para cumplir con los deberes a cargo del deudor sin que hubiera acreditado su cumplimiento o vencido el término de 3 meses de duración del procedimiento sin que hubiera logrado el acuerdo de recuperación empresarial, se entenderá fracasado y se dará por terminado en los términos previstos en el artículo 10 del decreto 560. Fracasado el procedimiento, el mediador deberá informar de esta situación al deudor, a los acreedores vinculados y a la Cámara de Comercio. Y también deberá oficiar a los despachos judiciales y entidades que estuvieran conociendo de los procesos ejecutivos de restitución de tenencia, de cobro coactivo, tanto judiciales como extrajudiciales, porque recuerden que como tiene los efectos de suspender esos procesos, pues si fracasa, se informa inmediatamente para que se reanuden. Y hay un efecto muy importante y es que cuando fracasa el procedimiento de recuperación empresarial, no se puede volver a intentar uno de los trámites o procedimientos previstos en el decreto 560, sino durante el año siguiente. Ahora, sí se puede intentar un procedimiento a una admisión de un proceso de insolvencia normal bajo la ley 1116 ante la Superintendencia de Sociedades, pero no se pueden intentar esos mecanismos expeditos que están en el decreto 560 dentro del año siguiente. Estuvo esa oportunidad, tiene que hacerse el mayor esfuerzo para lograr sacarla adelante, el mediador va a apoyarlo en eso, por eso es un experto en resolución de conflictos, pero si no lo logra, no puede intentarlo nuevamente. Y ahí digamos que se termina el procedimiento y con eso concluyo, el doctor Ulises, mi presentación y estoy muy atenta a las preguntas que hayan. Y termino. Perfecto, doctora Cristina, muy amable porque ese es otro tema de una gran actualidad y una gran importancia. Así que, por favor, espere y ahora le formulo las preguntas. Vamos entonces en los minutos que nos quedan, tenemos 20 minutos, así que alcanzamos a hacer una ronda de preguntas y voy a hacer de una vez a cada uno de los panelistas las preguntas que han enviado las personas que están conectadas, en el mismo orden además que ustedes intervinieron. Doctor Carlos Eduardo Escobar, preguntan, en la práctica de testimonios y dictámenes periciales virtuales, ¿cree usted que se limita la publicidad y la contradicción de la prueba? Y segunda pregunta, ¿habría que volver a la práctica de pruebas presenciales después de que terminen completamente las medidas de aislamiento o puede y debe seguirse utilizando la tecnología para estos fines? Doctor Carlos Eduardo, está apagado su micrófono. Ahora sí. Doctor Ulises, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta. Yo pienso que al proceso civil es posible entrar en forma virtual y culminarlo del mismo modo.
bajo los principios de inmediación, concentración y publicidad como elementos de la oralidad y ahora de la virtualidad. Con la práctica de las anteriores reglas es posible no solamente realizar la contradicción de la prueba y garantizar la publicidad, sino que también es posible presentar las demandas, realizar los traslados y, como mencioné, culminar el proceso. Incluso para la contradicción de la prueba, por ejemplo, hablando de la prueba pericial, si la presentamos con la demanda, y como esta demanda se entiende que se está copiando al correo de nuestro demandado y estamos anexando el dictamen pericial, pues desde ahí va a tener garantizada el conocimiento de esta prueba y desde ahí puede estar pensando y generando su estrategia para la posible y posterior contradicción de la prueba. Entonces, no veo limitada el principio de publicidad y de la contradicción de la prueba, todo lo contrario, creo que se enaltece estos principios gracias a la virtualidad. Y segundo, respecto a si debe seguirse utilizando la tecnología, doctor Ulises, yo pienso que la tecnología y la virtualidad llegó para quedarse. Debemos procurar seguir utilizando la tecnología, incluso cuando toda esta emergencia pase, debemos seguir apoyándonos en la tecnología con el principio de colaboración de las partes. Como lo dije en mi intervención, hay muchos testigos y muchos peritos de diferentes profesiones que creo que están muy contentos con esta nueva metodología porque ya no tienen que desplazarse hasta el Palacio de Justicia, esperar largas horas a su intervención, sino que ahora pueden conectarse a la audiencia y desde sus puntos o puestos de trabajo esperar el turno para su intervención y desarrollar lo que deba desarrollar pues en la audiencia. Entonces, por ahora, la regla general va a ser la virtualidad, la excepción va a ser la presencialidad, pero la tecnología para desahogar pruebas debe continuar en mi criterio. Muchas gracias, doctor Ulises. Muy amable, doctor Carlos Eduardo. Y además comparto sus respuestas, ambas, muy amable. Doctora Diana Carolina, le pregunto, ¿qué mejoras cree usted o recomienda que debe hacerse al sistema penal para que funcione de manera más eficiente? Y segunda pregunta, ¿qué significa que la política criminal deba ser coherente? Doctor Ulises, muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, pues es una pregunta bastante amplia el tema de qué se debe hacer para que sea más eficiente el sistema penal acusatorio. Digamos que podríamos hablar de muchas cosas, pero enfocándolo a la conferencia o a la charla que tuvimos en este foro, es decir, cómo podría hacerse más eficaz bajo este modelo de Estado social de derecho, pues yo pensaría que esa eficacia, como lo mencioné, es una de las características de ese modelo de Estado. Entonces, en ese sentido, es un criterio relacionado con la calidad de la actuación de la administración para los fines estatales. Yo respondería a esta pregunta con otro interrogante o otra inquietud para toda la audiencia y es, más bien, ¿qué estamos haciendo para hacerlo eficaz? Y mi respuesta es, ¿será que obtener sanciones penales al por mayor, obtener cifras, cantidades, medir la justicia mediante estadísticas,
lo cual pues en algunos casos es necesario medirlo cuantitativamente, no está mal, y imponer medidas y tomar sanciones, porque pues para eso la ley requiere unos estándares para tomar esas decisiones. Toda vez que si es necesario, pues toca hacerlo, porque así lo exige y de todas maneras debe funcionar todo. Pero el punto es, parece que esa medida en cifras no ha sido suficiente. Parece que se requiere de algo más para evitar que el perrito siga buscando su cola. Y ese algo más es ejercer ese componente social que al parecer está pendiente de revisarse en la efectivización de una justicia penal. Esto implica que se haga una revisión minuciosa del funcionamiento de la justicia penal, pero de una manera articulada con la estructuración de una política criminal ajustada a una realidad colombiana. Pienso que ese es un análisis bien profundo que nos merecemos y que debemos darnos para que funcione este sistema penal acusatorio. Ahora, frente a la segunda pregunta, doctor, de qué significa que sea coherente, pues yo parto de la misma respuesta de los lineamientos de la política criminal que han determinado que esa coherencia de la política debe ser entendida como una sola política pública, la cual reúne respuestas adoptadas por el Estado para combatir conductas reprochables, protegiendo los intereses del aparato estatal y también derechos fundamentales. Ese es el lineamiento de coherencia que ha marcado el Consejo Superior de Política Criminal, que es el órgano que está adscrito al Ministerio de Justicia. Y tratándose de que al fiscal le corresponde pues adelantar esta acción penal, tiene que ver mucho su rol con esto, porque pues dentro de sus funciones está combatir el crimen. Entonces, en esa medida, esto es conductas reprochables, pero no solo por combatirlas, sino también por velar para que se protejan intereses del Estado. En ese caso, teniendo en cuenta que es un modelo social, le corresponde, antes que combatirlas, pensar en proteger a la comunidad y garantizar derechos fundamentales. Muchas gracias, doctor Ulises, y esas son mis dos respuestas. Bueno, muy amable, doctora. Muy claras sus respuestas. Doctor Jorge Jekyll, 3 preguntas nos han formulado para usted. Primera, de acuerdo con usted en que son inadmisibles las pescas. En conclusión, estas pruebas a las que usted se ha referido las deben hacer con citación previa, como dice el Código General del Proceso, por ejemplo, al establecer que cuando es una exhibición de documentos se debe notificar previamente. Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿la oposición infundada a una de estas pruebas implicaría confesión presunta o qué consecuencia tendría? Y la última, dice alguien muy interesante en su exposición, ¿qué recomendaciones debe tener en cuenta entonces una empresa a la que le realizan sorpresivamente, es decir, sin citación, una prueba como las que usted ha explicado? Frente a la primera pregunta de si debe haber una citación previa, por ejemplo, cuando hay una inspección, yo pensaría que debería ser el ideal. Sin embargo, ahí se genera una oposición con la sentencia 165 de la Corte. Y en esa sentencia, en mi opinión, la Corte dejó absolutamente claro que se podían hacer las visitas sin citación previa. También dejó absolutamente claro que el factor sorpresa es un elemento fundamental. Sin embargo, el factor sorpresa, que reconozco que es un elemento bien importante, no implica arbitrariedad y no implica exceso. Es decir, no es
voy a ir a buscar tal cosa o si hay un acuerdo de precios entre tales, pero ya que me encontré que hay esta otra cosa, entonces pues me voy con algo. Ese es un límite que yo creo que es donde toma relevancia el apartado 34 de la sentencia, en que expresamente dice que deben estar los hechos delimitados y se le debe, en ese caso, informar a la persona qué hechos son los que se están investigando. De tal forma que si toma documentos, por ejemplo, en esa inspección y determina que ese es el objeto, no va a ir a inspeccionar otras cosas. Y ahí yo quiero volver a reiterar un punto sobre esa copia de todos los computadores y todo lo que hay en discos duros y en computadores. Porque es habitual, por ejemplo, que ahí haya conceptos de abogados. ¿Tiene eso secreto profesional? Yo pienso que por supuesto que lo tiene. Y de nada sirve, por ejemplo, borrar el documento cuando ya lo conocí. Es decir, hay una cosa, yo no puedo a la salida de la diligencia hacerle una lobotomía al funcionario para que se le olvide todo lo que vio. No. Entonces, creo que ahí debe haber unos límites y debería generarse un procedimiento para que haya, por lo menos, sobre los elementos que pueda haber dudas, algunas barreras o algún tercero, un juez, debería ser, quien determine si efectivamente ese documento estaba cobijado con un secreto. En cuanto al punto de la confesión presunta, pues la respuesta teórica que le podría dar es, normalmente sobre esas declaraciones que se toman hay una ratificación que ya se hace con la presencia de los investigados, quienes pueden también interrogar. Esa es mi respuesta teórica. Mi respuesta práctica es, no fue presunta. Normalmente la toman y así la utilizan como una confesión. Y la tercera es, ¿qué le podría recomendar? Lo primero, llame a su abogado. Porque una cosa es estas diligencias sin estar acompañado. Y otra es cuando ya hay un abogado y una persona que puede tener y que puede participar y que puede también ejercer los derechos. Este tipo de visitas generan pánico. Y cuando llegan a la empresa de una persona, no sabe qué hacer. Naturalmente no tiene experiencia. Sí es bueno tener programas de cumplimiento y saber un poco esos manejos, si eso se puede implementar, eso es una buena recomendación, tener programas de cumplimiento. Pero son intimidatorias. Y siempre lo primero que se pone de presente por parte de los funcionarios, porque eso debería hacerlo, es decir, vea, si usted no colabora, pues puede tener multas, y multas importantes. Eso genera 2 veces miedo. Luego, una buena política es tener programas de cumplimiento y tener un poco de capacitaciones de cómo atender estas visitas. En ninguna forma se puede ocultar información. En ninguna forma se puede, y no recomiendo que si quieren entrevistar a una persona, se nieguen a entrevistarla, no. Pero sí es bueno conocer un poco el tema y estar preparado por si tiene que atender la visita. Muchas gracias. Muy amable, doctor Jorge. Muy atinadas sus recomendaciones, especialmente lo de estar asesorado por un abogado y además la disposición
a atender el requerimiento de la autoridad, a ser transparente con ella. Y doctora Cristina, cerramos con usted 2 preguntas. Desde el punto de vista económico, ¿cree usted necesarias, oportunas y suficientes estas medidas de salvamento para los deudores en una época como la que estamos viviendo? Primera pregunta. Y segunda, un deudor que ha hecho uso de medidas de alivios o moratorias del sector financiero y le han dado plazos adicionales, ¿podría acogerse también a las posibilidades explicadas por usted si a pesar de esos plazos no logra superar su situación de insolvencia? Gracias, doctor Ulises. Bueno, a la primera pregunta, creo que las medidas fueron muy oportunas, muy necesarias. En cuanto a su suficiencia, pues realmente esto es una crisis sin precedentes, pero lo que sí hizo el gobierno, con mucha ayuda de la superintendencia y con la ayuda de la Cámara de Comercio, fue ponerse a la vanguardia con mecanismos muy ágiles y muy flexibles para alivianar la carga de la superintendencia. Entonces, en mi opinión, fueron medidas muy bien pensadas y oportunas y naturalmente, pues la carga de la superintendencia seguirá siendo muy grande, pero por lo menos hay ahora otros mecanismos que son mucho más flexibles y que, por ejemplo, permiten vincular a ciertos grupos de acreedores y no a todos. Y eso le da mucha más salida y mucha más flexibilidad al deudor. En relación con la segunda pregunta, por supuesto que sí, no son excluyentes. Una cosa es los alivios financieros que ha otorgado el gobierno y los mayores plazos, y otra cosa es un procedimiento de recuperación empresarial que en caso de que el deudor no pueda cumplir con esos plazos, por supuesto que puede, digamos, acogerse. No son medidas excluyentes, sino son complementarias incluso. Bueno, muy amable, doctora. Muy claras sus respuestas. De esta manera, puntualmente estamos terminando el foro de hoy. Yo creo que ha sido excelente, muy claro, todos temas interesantísimos y de gran actualidad. Así que no tenemos más que agradecer a nuestros panelistas, aplaudirles por su disposición de haber preparado estas explicaciones para todos nosotros que han sido muy provechosas. Muy amables a todos. Queremos contarles que dentro de 8 días estaremos en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal. Por lo tanto, no tendremos foro el miércoles a las 6 de la tarde porque estaremos desde el lunes a las 8 de la mañana hasta el viernes a las 6 de la tarde en múltiples conferencias, 90 conferencias aproximadamente. Así que no tendremos foro. Están, reitero, invitados al Congreso y consideren acompañarnos. Tenemos ya aproximadamente 3.000 personas inscritas, así que es un evento en el que hay que estar. Y el 30 de septiembre, el miércoles 30, volveremos a encontrarnos en estos foros virtuales. No vamos a descansar, queremos seguir en el instituto, además por orden del maestro Jairo Parra, con esta actividad, y el 30 de septiembre nos veremos con el tema control de convencionalidad, garantía internacional y debido proceso, donde tendremos como panelistas a Juan Sebastián Villamil, Juan Pablo Inestrosa y Manuel Quinche tratando ese tema. Muchas gracias por acompañarnos, cuídense y buenas noches.